Apreciados estudiantes, hablaremos hoy de lo que hemos trabajado la clase anterior, un tema que aborda en esencia una gran dificultad y tomándola como premisa, cómo es que se debe abordar la inclusión social desde el deporte. Recordemos que la inclusión social relacionada al deporte es una problemática no solamente local de nuestro contexto, sino es una problemática que va más allá, que abarca, digamos, si se quiere, las fronteras de los países. Habíamos conversado la semana pasada de lo importante que es el trabajo de la inclusión social, no solamente en el deporte, sino en la cotidianidad de nuestra vida, hacer que las personas que tengan algún tipo de discapacidad, recordemos que existen las discapacidades físicas, discapacidades sensoriales y las discapacidades psíquicas, que quienes padezcan un tipo de discapacidad pues sean incluidos en una sociedad que abra sus puertas a la diversidad. Y cuando hablamos de inclusión social, no solamente, evidentemente, hablamos de inclusión para personas que tienen algún tipo de discapacidad, sino en el propósito de entender la variedad que puede constituir una sociedad. Pero enfocándonos directamente hacia la inclusión social, debemos valorar 4 puntos, digamos, hay que atacar 4 puntos. Respecto del valor, por ejemplo, no debemos dejar de valorar los éxitos deportivos en las personas con discapacidad. Solo en términos de superación de sus posibles deficiencias. Recordemos que las personas que tienen algún tipo de discapacidad no solamente luchan contra la discapacidad que tienen, sino también luchan contra una sociedad que está llena de complejos, una sociedad que vive prácticamente en el hecho del abandono social en todo ámbito, ¿no? No sensibilizamos nuestros corazones, las personas no se sensibilizan ante la convivencia con una persona que tiene una discapacidad. En términos de superación, barreras sociales y actitudinales. Cuando hablamos de barreras, debemos tomar en cuenta que todos los deportistas superan barreras personales, pero los deportistas con discapacidad tienen además que superar barreras sociales. Esto es muy importante que lo tengamos en consideración. El deportista ya de por sí lucha, supera esas barreras personales. Imagínense cuánto más una persona con discapacidad, ¿no? Verdad, es muy necesario que lo comprendamos. Es importante que normalicemos, que no sea la excepción, sino la regla precisamente de nuestra convivencia con personas que tienen discapacidad, ¿no? Normalicemos la presencia de personas con discapacidad en el deporte, que su presencia en los espacios deportivos no sea la excepción, sino la regla. Utilicémonos como una herramienta, el deporte es una herramienta inclusiva y el entorno material personal también lo es. Cuando hablamos del deporte convencional adaptado, tenemos que recordar que primero, el deporte adaptado es aquella actividad deportiva que se adapta a las singularidades de las personas que lo practican cuando tienen alguna discapacidad física. Esta discapacidad física va a determinar cuáles son estos cambios, modificaciones o adaptaciones que va a sufrir el deporte para su práctica, ¿no? Cuando se adaptan los espacios, se adaptan las reglas, se adaptan una serie de cosas para que quienes puedan practicarlo, pues lo practiquen adaptando sus capacidades al desarrollo de este deporte. Y cuando hablamos de deporte inclusivo o actividades de orden inclusivo, estamos hablando de cómo incluimos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad a las actividades que normalmente trabajamos, hacemos, nos desenvolvemos. Nos dice el deporte más conocido es el convencional, seguido de bastante distancia por lo adaptado. Cuando hablamos en el término 2, el deporte adaptado puede entenderse como la práctica deportiva realizada por personas con discapacidad, que se adaptan a una determinada situación. 3, el deporte inclusivo se desenvuelve en el ámbito de la inclusión y la lucha contra la discriminación, combinando estrategias de situación y de identidad.
4, el deporte inclusivo identifica la práctica deportiva realizada conjuntamente con personas con y sin discapacidad. Y 5, el deporte inclusivo es por lo general desconocido. Digamos que no tenemos un conocimiento amplio, pleno de cuáles son estos deportes inclusivos y aún así no tenemos conocimiento de cuáles son los deportes adaptados, ¿no? Recordemos, y hablando de la vulnerabilidad, no es que los deportistas o las personas que tienen alguna discapacidad sean vulnerables, sino que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La discapacidad en muchas ocasiones es una situación que tiene su origen en condiciones sociales, evidentemente no personales, pero son estrictamente sociales. Las personas con discapacidad no son vulnerables, sino que están en una situación vulnerable. Hay una distinción entre ser y estar vulnerable o entre personas con discapacidad o estar en situación de discapacidad. Esto es relevante, saca a la luz la opresión social y el origen de los estigmas que acompañan a ciertas personas. Vivimos en un mundo de estigmas, de prejuicios. Hay que trabajar en el orden de entender la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad y, por supuesto, trabajar en que precisamente construyamos una sociedad que tolere diferencias, pero que también se comprometa en que esas diferencias deben siempre estar presentes en nuestra cotidianidad. Muchas gracias.